Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente. Que la paz y la gracia de nuestro Dios sea con todos ustedes, con su familia. Bendiga a los hermanos, los amigos, toda persona que pueda estar al alcance de este video. En el nombre de Jesús, nos preparamos en esta hora, como de costumbre, todos los domingos a las 8 aquí en Facebook para hablar de la palabra de Dios. Nuestro programa hubo un cambio. Pero antes hacemos una oración a nuestro Dios para que Él se glorifique y nos ayude. Padre bueno, te agradezco esta bendición que tú me concedes, porque puedo estar con mis hermanos, con mis amigos, en esta hora para hablar de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú me ayudes y que ellos y yo también podamos ser edificados con tu palabra. Es para eso el propósito, Señor, por el cual nos disponemos a transmitir este programa. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Nos ha permitido un día más de vida en el cual estamos agradecidos por su misericordia, por su bondad. Agradecemos al Señor la oportunidad de conocer su palabra, conocer el Evangelio, pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús, la que Él compró en la cruz del Calvario a precio de sangre, a precio de su vida, y la misma que Él viene a buscar pronto. ¿Cuándo? Yo no sé, ni me interesa cuándo. Me interesa estar preparado para cuando llegue, por si acaso llega, yo estar preparado para irme con Él. Gloria al Señor. Y ese es el mensaje que transmitimos siempre, estar apercibidos para ese día del encuentro con nuestro Dios. Saludamos con todo respeto, mucho cariño a todos los hermanos de todas las iglesias que alaban y bendicen y glorifican al Señor, todos los pastores, todos los líderes, todo el liderato que se esfuerza día a día por hacer llegar estas nuevas de salvación a muchas personas de una u otra forma. Dios bendiga poderosamente cada persona que tiene sus respectivos programas en las diferentes plataformas del Internet, una herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos, muy útil para diseminar la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Saludamos al hermano, amigo, pastor Pancho del Valle. Dios te bendiga, Pancho. Dios bendiga a tu esposa Dali. Y Dios bendiga el programa que ustedes transmiten todos los lunes. Invitamos a los amigos, los hermanos, que no se pierdan el programa que el hermano Pancho transmite todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico lo vemos a las 8 de la noche. Recuérdese que es a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. El menú de hoy con el hermano Pancho y su esposa Dali, un programa muy hermoso donde hay palabra de Dios, testimonios, música y cuantas cosas que el Señor permite que podamos disfrutar. El menú de hoy todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico lo vemos a las 8 de la noche en Facebook y en YouTube simultáneamente. Dios bendiga a todos y cada uno de los hermanos que participamos en ese programa hermoso. En esta hora, el tema que traemos se llama Confianza y fe en nuestro Dios ante las amenazas. Ese tema como que parece un poco difícil de agarrar, de entender, de asimilar, de desmenuzar. Pues no es difícil, es sencillo porque dentro de ese título vivimos día a día. Confianza y fe. Todos sabemos lo que es confianza, estar confiados, tranquilos. Y fe, creer lo que no vemos, porque sabemos, pero sabemos que viene. Sabemos que se va a llevar a cabo, que va a suceder. Y en nada más ni nada menos que nuestro Dios es esa confianza y esa fe. Él ha prometido y Él no miente. Él siempre cumple su palabra y su promesa. Y basado en ese principio, hablamos en esta noche que debemos tener confianza y fe depositada sobre nuestro Dios, en nuestro Dios, creyéndole a brazo partido, como se dice,
ante las amenazas. ¿Amenazas de quién? Ay, Señor, si nos vamos a poner a mencionar, no terminamos. Las amenazas que tenemos día a día. En nuestro sistema físico de nuestro cuerpo nada más tenemos miles de amenazas de bacterias y microbios que rodean nuestro cuerpo constantemente. En el aire, en el agua, en la tierra, aún en la cama donde dormimos. Hay gérmenes que nos pican y se llaman, ¿cómo es que se llama eso? Ácaros, qué sé yo, algo así. Es decir, que tenemos amenazas por todos lados. Enfermedades que van por ahí, que se mueven en los aires, que se transportan de un lado a otro y con facilidad nos contagiamos. Yo predico un mensaje en una ocasión titulado, y no dude que lo traiga de nuevo, un día de esto, todos los campos minados. Mensaje hermoso que el Señor me dio en una ocasión para mi iglesia. Ese mensaje yo me sentí tan regocijado en traerlo porque me identifiqué con él. Porque realmente tenemos todos los campos minados. Digo, el enemigo ha minado todos nuestros campos. Y nosotros en el medio de ellos. ¿Usted sabe lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Le dijo a los discípulos, he aquí yo los envío a ustedes como cordero en medio de lobos. Tremenda palabra que el Señor nos ha dejado. Déjame ver si yo lo encontrara por aquí. Está en Lucas. Y es una verdad bien clara, ¿verdad? Que es una realidad en la cual nos encontramos y vivimos. Está en Lucas 10 y en el verso 3. Y le dijo, he aquí yo los envío como cordero en medio de lobos. Porque el Señor envió los creyentes a predicar la palabra de Dios. Y en el capítulo 10 hay un relato en una ocasión en que el Señor envió a los discípulos a predicar unos a un lado y otros a otro, de dos en dos. Y así mismo de esa manera nos ha comisionado a nosotros, de acuerdo como está escrito allí, descrito. Y también está escrito en el capítulo 16 de Marcos, capítulo 16 de Marcos, donde habla 16:15 en adelante, por ahí, 16:14, sigue por ahí hablando, donde dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Palabra de Dios, yo no tengo la culpa de que lo haya dicho de esa forma, de que lo haya diseñado de esa forma. Él es Dios soberano y Él dijo, Él hizo y Él ordenó. Yo cumplo. Confianza y fe en nuestro Dios ante amenazas. El mundo entero está en caos. Hay malas noticias por donde quiera. Usted va a una oficina, cual sea, no importa, allí todo el tema de la gente es malas noticias. Usted va al correo, una fila allí de personas esperando, malas noticias. Usted va al banco, usted va a la oficina del médico, usted va caminando por la calle, malas noticias. Usted va al centro comercial, en las tiendas, malas noticias. En el supermercado ni se diga, malas noticias. Muy pocas noticias encontramos en la conversación diaria de la gente, de las personas. En los centros comerciales encontramos que personas se reúnen en grupos de 2, 3, 4, 5, 8, 10 personas juntas. ¿Qué hablan? Malas noticias. Les digo, en su mayoría. Porque otros hablan de otras cosas, ¿verdad? De negocios y modas y cosas así. Pero la mayor parte de la gente hablan de las malas noticias que nos rodean. ¿Eso es nuevo de ahora? No, siempre han habido malas noticias. Siempre. Pero como en esta época, nunca. El mundo entero está en caos. Malas noticias. Anuncian ruina. Anuncian calamidades. Esas malas noticias traen desesperación y desasosiego en muchas personas. Y son miles y miles y miles los que toman decisiones que no son las mejores
a causa de la impresión y el daño psicológico que le hacen esas malas noticias. Todos los gobiernos de todos los países, con muy pocas excepciones, se acusan unos a los otros, hermanos. ¡Qué barbaridad! Se acusan y se acosan, son dos cosas diferentes. Se difaman, se retan, se amenazan. ¡Qué barbaridad! Parecen nenes pequeños, parecen nenes de kindergarten. Príncipes, reyes, gobernantes, presidentes, gente de tanta capacidad, hermanos. ¿Cómo es posible que estén esas niñerías de estarse acusando y acosando y amenazándose, inventando armas que pueden destruir el mundo completo? Dicho por los expertos, dicen que las amenazas que hay, si se llegan a ejecutar, la generación, los seres humanos no duramos 15 minutos vivos. No me crea a mí, busca información, infórmese. Dicen los expertos en la materia, esas son las amenazas que tenemos, las más drásticas que ha tenido ser humano alguno. Nunca jamás se había oído una cosa tan semejante, que si se desatara una guerra como la que están planeando y como la que viene, porque es que eso viene, la palabra del Señor lo dice. Hoy no vamos a hablar de eso, un día de esto no vamos a traer ese tema. Está escrito aquí en la palabra de Dios con un 100% de facilidad para entenderlo por cualquier persona, aunque no conozca de la palabra de Dios. Y dicho por ellos, por los expertos, 15 minutos no dura la población mundial, digo los seres humanos. El mundo no se acaba porque la tierra no se va a destruir. Se pueden destruir edificios, se pueden destruir puentes, se puede morir gente, se destruyen vehículos de motor, eso sí, barcos, pero la tierra se queda ahí. Quizás cambia de forma, pero se queda ahí. Dios tiene planes, de eso vamos a hablar un día de esto pronto, cuando Dios me enseñe el momento, porque yo no quiero hacerlo en base a lo que yo pueda traer, sino que yo espero que Dios me dirija para ese tema, para ese día. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero mire, esas amenazas tienen el mundo enfermo. No es extraño, no nos debe de extrañar, no es extraño para los creyentes que conocemos la palabra de Dios. Pero para el que no conoce la palabra de Dios, esos son los que están, hay gente que conoce la palabra de Dios, está más enfermo que ninguno. Pero que se supone que los que no conocen la palabra tienen razón de estar desesperados. Pero los que conocemos el evangelio no podemos estar desesperados, tenemos que estar tranquilos, porque Dios nos ha prometido promesas grandes en su palabra. Como dice un pastor de Costa Rica, si me muero, me adelantan el pasaje. Si me matan, me adelantan el pasaje, porque algún día me tengo que ir de este mundo. Y de eso hablamos estos días pasados. Y tenemos que estar preparados para ese momento. ¿Cómo nos vamos a ir? No sabemos, pero sí sabemos que un día viene, una noche. No sabemos. Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, hoy se me olvidó marcar, capítulo 24 de Mateo, y en el verso 6, dice, y oiréis de guerra, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y hablando específicamente acerca de los acontecimientos que sucederían en los últimos días, tal como estamos viviéndolos hoy, porque realmente estamos en los últimos días de esta dispensación de la gracia. Jesús dijo, oiréis, capítulo 24 de Mateo y verso 6, oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, es decir, por causa del evangelio. ¿Acaso no es esto lo que estamos viviendo hoy en día? Mire,
rumores de guerra. Por donde quiera no se habla más que de malas noticias. ¿Cuáles noticias? Guerra. Todos los países están como los gallos cuando van a pelear, que se erizan. Todos están erizados, esperando el primer movimiento del otro para caerle encima, para atacarle. Dice que es necesario guerra y rumores de guerra. Es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Es decir, que vamos a durar un par de años. Llevamos ya un montón de años viendo esto. Yo tengo 70 años de edad y desde que yo me conozco, escucho hablar de guerra. Yo tengo 70 años, 71 exactamente, lo cumplo pronto. Y desde que yo tenía apenas uso de razón, en aquellos años estaba, no recuerdo, yo sé que recuerdo algo de la guerra de Vietnam, pero mucho antes de eso ya yo oí hablar de bombas y de estallidos y de explosiones y de qué sé yo. Yo no sabía de lo que estaban hablando. Y yo me iba y me escondía por detrás de la casa de mi mamá, huyéndole a las noticias malas que escuchaba de los mayores de edad que me visitaban en casa. Yo tendría algunos 4 o 6 años, 6, 7, no sé. Porque cuando llegó la guerra de Vietnam ya yo tenía como 11 años o 12. Y me acuerdo perfectamente como ahora. Entonces, desde que yo era bien niño, y 70 años delante de los 2000 años que va la era de la iglesia no es nada. Es decir, que siempre han habido rumores de guerra, siempre han habido guerras, y eso siempre ha estado, no es nuevo. Pero nunca en la vida habían habido tantas guerras simultáneamente en diferentes países como en este tiempo. Nunca los países se habían estado amenazando uno al otro como en este tiempo. Mire, países que no se oían nunca, los estamos escuchando, amenazando también. Sí, amenazando también. Gente que se dedicaron toda su vida a trabajar, que solamente se oía de ellos, que eran grandes productores de diferentes productos. Y lo de ellos era trabajar y trabajar y trabajar. Ahora están diciendo que tienen ejércitos de yo no sé de qué, y que se van a preparar para atacar yo no sé a quién. Y por ahí para abajo, porque es que estamos llenos de amenazas por todos lados. Todos los campos están minados. Mientras el pueblo inocente sufre por los caprichos de esos líderes irresponsables por demás, tal vez sea hora de quitar la mirada y la esperanza de los humanos, porque solo en Cristo es que debemos tener esa esperanza. Y yo no estoy aquí a hablar de amenazas solamente, vengo a hablar de la esperanza que el Señor nos presenta en su palabra para que nosotros vivamos confiados en su gracia y en su misericordia. Para que no estemos desesperados y que no podamos dormir ni comer, porque la desesperación nos lo impide, o si comemos nos cae mal la comida, no. Y si nos acostamos, aunque tengamos una cama cara, con un matre bien costoso. Oiga, yo fui una vez a un lugar, me hospedé en una casa y me prestaron una cama para dormir que el matre costó $2,500. Yo creía que yo estaba acostado en una nube, porque eso yo no sentía dónde yo estaba acostado. Eso parecía que estaba en el aire, de tan bueno que era aquel matre. Aunque tenga un matre como ese, la desesperación no lo deja dormir. Pero se puede acostar en el piso, pone una sábana y se acuesta ahí en el piso, en la losa, en el cemento, en la tierra pelada, sola. Y ahí usted duerme tranquilo si tiene la conciencia, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios a su favor y con su confianza y con su fe puesta en nuestro Dios ante esas amenazas y ante esos malos, esas malas personas que se dedican a darle más color del que tienen. Esos noticieros que lo que hacen es que le añaden a las noticias, le añaden ferocidad a aquel que está disque armado y amenazando al contrincante o al enemigo. Sabemos que son atrevidos y se atreven y lo hacen. No hay problema, porque no, hemos visto que lo están haciendo. Disparan para aquí, para allá sin mirar a quién. No hay problema con eso. Pero vuelvo y repito, el caso no es estar asustados y no comer y no dormir, no es eso. La solución es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Depositar en Él nuestra confianza. La fe y nuestra confianza puesta en nuestro Dios ante las amenazas. En Colosenses capítulo 1,
Y verso 26 dice que hubo un misterio que estuvo oculto desde muchos siglos y edades, pero que al final de los tiempos Dios se lo manifestó a los creyentes, a esos que Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, es el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio? ¿Cuál es esa esperanza? Que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Léalo, está en Colosenses capítulo 1, verso 26 y verso 27. Es una palabra de esperanza. Yo no me atrevería a traer un programa aquí nunca jamás de meterle miedo a las personas diciéndole que va a pasar esto, va a pasar lo otro. No, para nada. Dios no me mandó a asustar gente. Dios me mandó a decirle que hay una palabra de esperanza, de misericordia, de perdón, de una preparación previa que tenemos que hacer para el día que nos encontremos con Él. Y creo que el miércoles pasado, por cierto, el miércoles no nos deje solo en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Este miércoles pasado hablábamos de una cita que tenemos con nuestro Dios todos los seres humanos. Y lo dice en segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, verso 10, y lo seguiré repitiendo mientras viva. El apóstol Pablo dijo y escribió, está allí, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Es decir, que tenemos una cita con Dios. Y Hebreos capítulo 9, verso 27 dice que está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios lo estableció. Está establecido que la gente muera una vez y después de eso enfrentaremos un juicio. Hebreos 9, 27. Eso no es palabra que yo me la inventé, eso está escrito en la palabra de Dios. No es tiempo de temer, no es tiempo de estar llorando y quejándose y buscando soluciones donde no las hay. Es tiempo de Dios para la humanidad. Es tiempo de que la humanidad reconozca que nosotros, como decía mi abuelo, nosotros somos malos. Mi abuelo no era creyente, pero decía eso. Nosotros somos malos y nosotros tenemos, mi abuelo decía, sin ser creyente, nosotros que somos cristianos más todavía lo vamos a decir, y que la palabra del Señor dice que lo digamos. Que reconozcamos que somos pecadores y que nos humillemos delante del Señor y en arrepentimiento y en búsqueda de su misericordia vengamos a Él cada día buscando su perdón, pidiéndole perdón y misericordia para que estemos un día preparados para ese encuentro con nuestro Dios. Ese es el tiempo de Dios para la humanidad. Así como el salmista en medio de su angustia escribía allí lo que de su corazón emanaba en el Salmo 42. Vamos a ver lo que dice allí el Salmo 42, que dijo el salmista cuando tenía su corazón roto, destruido, ante tanta adversidad y ante tanta situación difícil que le agobiaba la vida. Los hijos de Coré, un grupo musical y de adoradores que hubieron allá en los tiempos de Moisés. Y dice en el verso 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Es decir, las amenazas también se burlan de nosotros. Tras que nos amenazan, también nos burlan, también nos pisotean, también nos humillan. Y la palabra del Señor lo dice más drástico, dice nos ultrajan, dice el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro, nos ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El apóstol Pedro lo dice así mismo. A ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno, de desilusión, y nos difaman y nos ultrajan, dice el apóstol Pedro. Pero ellos tendrán que dar cuentas a aquel que está preparado
para juzgar a los vivos y a los muertos. El salmista dijo eso y también en ese mismo salmo, en los versos 10 y 11 dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Decir que tenemos unos más y otros menos, no todos los días, pero de vez en cuando y con frecuencia, encontramos personas que nos injurian, se burlan, nos molestan, nos arrinconan, nos pisotean, nos humillan a causa de nuestra fe. Pero para nada echar hacia atrás, echar hacia adelante, demostrarle que somos verdaderamente, que estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, sin ofenderles, sin echarlos de enemigo, con una palabra sabia que el Espíritu Santo nos va a dar para contestarle a sus argumentos. Los vamos a dejar tranquilos y le vamos a demostrar que nosotros tenemos el Dios de la gloria y pronto ellos se darán cuenta que ellos están equivocados y nosotros estamos correctos. Cuando digo nosotros me refiero a todos los que conocemos al Cristo de la gloria, a su palabra, que servimos y que pertenecemos a la iglesia del Señor. Y dice el verso 11, cuando tengamos esas amenazas, cuando tengamos esas situaciones tan difíciles, cuando estemos ante la situación adversa que quiere tragarnos, hay una resolución que tomó el salmista y mire lo que dijo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque Él es la salvación mía y Él es Dios mío. Qué cosa más hermosa, hermano. Qué canción. Esto es una canción. Hay una alabanza que se llama así mismo. Y esto es un cántico para nuestros oídos, para nuestro corazón angustiado, triste y amenazado. Que el enemigo sea encargado de turbar con argumentos negativos y con noticias infladas de peligro que no existe. Porque un peligro que vale, que pesa, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Para ilustrarlo más o menos. Un peligro que pesa 2 kilos, las noticias lo presentan que pesa 10. La noticia pesa 2 kilos. Si la pudiéramos pesar las noticias, ¿verdad? Un ejemplo que usted ponía. Pesa 2 kilos. Pero el noticiero, para impresionar al público, para ganar adeptos y clientes o televidentes, si es en la televisión o donde sea, o suscriptores, si es en YouTube, entonces la ponen de 10 kilos o tal vez hasta de más. Y la mayoría de las noticias que están circulando son mentiras. Son mentiras. Es una barbaridad cómo encontramos noticias falsas inventadas que sabemos que no es cierto. Por ejemplo, ponen porque yo puedo hablar de las que yo conozco, ponen una noticia que sucedió aquí en mi pueblo donde yo vivo, cuando yo sé que eso no sucedió. Entonces todo el mundo por allá lejos donde no saben le creen que fue verdad que sucedió. ¿Ves? Entonces ponen un político que se robó yo no sé cuánto. Pero entonces cuando yo conozco al político y yo sé cómo gastó el dinero, yo digo, están mintiendo. Pero me conta a mí porque yo lo conozco. Pero los que no lo conocen creen la noticia y de esa manera es que tienen al mundo esclavizado con noticias que no son reales. Y si pesan 2 kilos, el noticiero se la presenta que pesa 10. Con el propósito de exagerar y impresionar y ganar gente. Pero usted sabe lo que pasó cuando David estaba tan triste y tan angustiado porque tenía su confianza puesta en el profeta Samuel. El rey David, rey de Israel, fundamentó toda su confianza en el profeta Samuel, porque Samuel fue el profeta más querido de todos los que hubieron en Israel. Samuel fue un profeta que tipificó a Jesús, porque fue profeta, fue sacerdote y fue rey. No, digo, fue profeta, sacerdote. Profeta y sacerdote. Es decir, que Jesús, como profeta y sacerdote, Samuel lo tipificó. Entonces, rey no, me equivoqué. Samuel no fue rey. Nadie diga que yo dije que Samuel era rey, fue que me equivoqué. Él tipificó a Jesús porque fue sacerdote y rey. Vuelve.
sacerdote y profeta. Entonces, David tenía una confianza tan puesta en él porque Samuel fue el hombre que Dios usó para ungir a David como rey. Y era el vidente que le traía y le llevaba las noticias de Dios. Y a través de Samuel, Dios le dirigió en el reinado y una cosa y la otra. Y David sabía que Samuel tenía una relación con Dios tan y tan y tan estrecha. Y sabía en la forma que Samuel había nacido, cómo se había creado en el templo, cómo Dios le había llamado allí mismo en el lugar del templo. Y cómo Samuel toda su vida había vivido en el templo. ¿Qué hombre más consagrado a Dios? ¿Quién puede tener un amigo como él, como Samuel? Oiga, tener un amigo así sería algo bien maravilloso. Cuando se muere Samuel, David no encontraba qué hacer. Dijo, ahora no tengo en quién confiar mis problemas espirituales. Ahora con tanta guerra, en aquel tiempo habían amenazas de guerra también. Y a cada rato venían los enemigos e invadían el país. Y habían ejércitos poderosos que eran bravos, eran peligrosísimos, eran destructores de una manera terrible. Bueno, en ocasiones se comparaban, ¿verdad? Quizás haciendo una hipérbole, en una comparación muy drástica, pero decir que eran como langostas. Cuando esos ejércitos pasaban, eran como cuando las langostas pasaban por los sembrados que dejaban los árboles sin hojas. Pues así mismo ellos comparaban los ejércitos que habían en aquel, digo, no todos, pero algunos, de aquellos tiempos, cuando pasaban por una ciudad, dejaban destrucción total. Esas amenazas estaban allí. Pero a través de Samuel, siguiendo las direcciones que Dios le daba a través de Samuel, David ganó muchas batallas. Y cuando se muere Samuel, David se encontró orando, clamando a Dios, rogándole y pasando su tristeza y su pena. Pena se llama aquí en Puerto Rico, en Centroamérica se llama pesar. David se encontró con su pesar tan profundo, tan arraigado en su corazón. Y en esa consagración que estaba ese día, me imagino que estaba en una consagración tan cerca de nuestro Dios, que el Espíritu Santo lo guió, lo inspiró y escribió el Salmo 121. Esa fue la razón por la cual David se inspiró y escribió el Salmo 121. Y nosotros en el siglo XXI debiéramos de hacer lo mismo. Digo, no vamos a escribir un salmo, pero vamos a hacer lo que hizo David. Vamos a quitar la mirada de la confianza que tenemos en tantas cosas en este mundo y vamos a ponerlas en nuestro Dios. Por ahí la ciudadanía está escandalizada en los Estados Unidos y en Puerto Rico, porque la ayuda que el gobierno le da a muchas familias para el sustento, para los alimentos, este mes no vienen. Está el pueblo al revés, escandalizado todo el mundo. Digo, la mayoría de la gente. Aún los que no participan de ese programa están escandalizados. Pero si nosotros quitamos los ojos de esa ayuda y de otras que hay, que también están amenazadas, y ponemos nuestra confianza en nuestro Dios, y el domingo vamos a hablar de lo mismo, porque son 3 mensajes que van a estar hermanos uno del otro y los 3 van a tener el mismo título. Digo, casi parecidos los títulos, pero van a empezar diciendo confianza y fe, o fe y confianza en nuestro Dios. El domingo que viene seguimos hablando de lo mismo, pero en otra dirección, pero siempre en la confianza puesta en nuestro Dios. Cuando David escribe el Salmo 121, mire cómo dice: alzaré mis ojos a los montes. Es decir, estaba buscando a ver dónde podía mirar y encontrar consuelo, socorro y ayuda. Y se convence diciendo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni dormirá el que te guarda. Es decir, tenemos uno que nos vela, nos guarda y está siempre pendiente de nosotros. Por eso es que tenemos que tener nuestra confianza y nuestra fe puesta en él. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que te guarda, Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche.
Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos a quitar los ojos de aquello que creemos que es la solución. Mientras lo tengamos y lo disfrutamos y lo usamos y lo necesitamos, no hay problema. Ok, vamos por encima. Pero cuando no esté esa ayuda, cuando no esté ese recurso que se nos va de la mano en un momento dado, como a David cuando se le fue Samuel, recordemos que hay un Dios en el cielo que es el que nos da la esperanza, el consuelo, su paz, su misericordia y sobre todo y más que nada, su seguridad. El domingo que viene hablamos cuando hay la crisis. ¿Cómo vamos a tener confianza en nuestro Dios en medio de la crisis? Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese, confianza y fe en nuestro Dios, aunque nos amenacen con bombas nucleares y con qué sé yo qué. Y de hecho, Puerto Rico está minado ahora mismo, porque tiene 4 bases. Tiene más de 4, porque hay algunas que la gente no sabe que son bases, pero están allí. De eso no se puede hablar mucho, porque no nos conviene. Pero Puerto Rico tiene, por lo menos tiene 3 bases principales que prácticamente tienen el país cubierto. Mire, está Aguadilla en el oeste, en el noroeste, la base Reina. Está la de Ceiba, que está en el sureste. Y está la de Salinas, que no es tan, pero también está allí bastante. Y está la base Muñiz detrás o está junto con el aeropuerto internacional de Isla Verde en San Juan. Un país que es pequeño y tenemos 3 bases poderosas que están alrededor de la isla. Y hay otros lugares que el enemigo los tiene en la mirilla. Y eso a mí no me quita el sueño, ¿sabes? Anoche le comentaba yo a mi esposa. Me acosté como a las 9:30, a las 10 de la noche y me desperté por la mañana cuando tocó el reloj. Yo no pierdo el sueño por eso. Porque el Dios de la gloria me dio confianza. Me dio esperanza. Mi confianza y mi fe están en nuestro Dios, aunque hayan amenazas. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que estuvieron por ahí. Hermano Samuel Carrero, Dios te bendiga mucho. Luz Estel Álvarez, Dios le bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos para que sigan todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y el miércoles a las 8 de la noche en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Y mi hija Migdalia, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Todos los demás hermanos que nos saludan después que termina el programa son bienvenidos, son muy especiales para nosotros y oramos para que el Señor los bendiga siempre. Aleluya. Padre bueno, te doy gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Te ruego que tú bendigas con el poder del Espíritu Santo toda persona que escuche y vea este programa. Te suplico, Señor, que tú te glorifiques y que ellos puedan tener la seguridad y la confianza puesta en ti, para que tú te glorifiques en sus vidas. Ellos puedan estar preparados, Dios mío, y si no se han preparado, que tú los toques para que puedan tomar la sabia decisión de buscar tu rostro. En el nombre de Jesús te ruego. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que tengan felices sueños, que descansen, que duerman placenteramente, que sueñen con una caravana de ángeles gloriosos, hermosos, que adoran a Dios. Y usted se mete en la caravana y lo adora también. Aleluya.